es positivo. Vamos a volver al tema del caso de Shirley Meléndez, que ha sufrido la amputación de sus brazos y sus piernas tras ser atendida en el hospital Guillermo Almenara, ¿no es cierto? Comentaba más temprano, hace unos minutos nomás, el punto de vista del doctor Elmer Huerta, a que no se trataría estrictamente de una negligencia médica, sino claramente maltrato a una paciente y que pasa por un tema de no comunicarle adecuadamente y maltratar a esta paciente que fue atendida en este hospital. Estamos con Alejandro Sacco, vocero de Foro Salud, para analizar este tema, precisamente, de cómo se actuó frente al caso de esta señora, que ya la situación es irreversible. Alexander, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, yo también escuché al doctor Elmer Huerta en la mañana, y lo que habría que decir es que no se puede establecer si hay culpabilidad y negligencia, ni si no la hay, hasta que haya una investigación. Esta investigación tiene que ser profunda y hay una institución que está responsabilizada de esto, que es la Superintendencia Nacional de Salud. Entonces todavía no podemos decir si fue lo uno o lo otro. Entonces, que se investigue. Pero el problema va más allá de eso. Este no es un tema médico, creo que es un tema social de la ciudadanía. Finalmente, porque son más de 12 o 13 profesiones de la salud, los médicos tienen una responsabilidad, todos los demás profesionales tienen la suya, los trabajadores administrativos, etc. Pero el centro del sistema de salud es cada uno de los peruanos y peruanas. Y cuando esa persona tiene una serie de dificultades para acceder a la atención de salud en relación a su protección financiera y otros elementos, o a la relación que establece con los profesionales de salud, sobre todo en el trato y la información, hay que colocar eso como prioridad. Y en este caso sí está claramente evidenciado que por lo menos hay una falta de información clamorosa y un trato que no es el adecuado hacia una persona que tiene una situación de salud tan complicada. Así es. Buen punto ese, ¿no es cierto? Porque Juan Carlos, mientras estábamos fuera de cámaras, comentábamos el historial que se ha conocido públicamente de esta chica, a la que le dicen, ya estás de alta, y ya no tienes nada, y nada, claro. O sea, sí tenía. Claro, sí tenía, y se volvió a sentir mal y volvió a regresar una, dos, hasta la tercera vez que ya entra, parece en crisis con una infección urinaria que ya se había generalizado, y es lo que finalmente le causa el problema de la amputación, que incluso tuvo un paro cardiorrespiratorio, estuvo en cuidados intensivos. ¿Cómo es que llega a esa situación sin que le informen qué le está pasando? ¿Cuáles son las consecuencias? Y que no había habido efectivamente el retiro total de un cálculo que no era simplemente una piedrita redonda, sino ramificada. Un cálculo complejo, por lo que escuchaba al doctor Elmer Huerta. Sí. El derecho a la información es consustancial a la atención de salud. Así es. Porque justamente nosotros, cuando vamos al establecimiento de salud, al médico, al profesional de salud, prácticamente ponemos a disposición de su conocimiento, ¿no?, nuestro propio organismo y nuestras necesidades sanitarias. Y eso tiene que tener una respuesta. Lamentablemente, un gran sector de los profesionales de la salud, por diversas razones, la formación universitaria, los tiempos que son muy reducidos en las consultas y otras consideraciones, ha perdido esa sensibilidad que tiene que tener el médico para relacionarse con la persona. Porque el médico comienza a sanar, y eso hasta el propio doctor Elmer Huerta lo señala, desde que habla con la persona. Claro. O sea, si uno se encuentra en una situación en la que hay una tensión, una distancia, alguien está arriba y alguien abajo, entonces se dificulta el proceso de sanación. Entonces tiene que haber, desde los profesionales de salud, desde la formación universitaria, desde los colegios de la salud. En este caso, el colegio médico es un llamado que nosotros le hacemos como organizaciones de la sociedad civil, que en lugar de poner límites y cerrar los debates, hay que abrirlos. Hay que ver cómo se está formando en los médicos. Hay que ver cuántas condenas por situaciones de negligencia existen en el país o no. Pedir información al Poder Judicial y sobre todo a la Superintendencia de Salud. Esta superintendencia tiene un presupuesto de casi 70 millones de soles al año y es la que está encargada de poder tener los canales efectivos de acceso a la justicia. Y justamente se ha nombrado ayer, ha sido reemplazada la doctora Flor Phillips, después de más de 3 años, y se ha nombrado a una médica, Elena Zelaya. Ella es la nueva Superintendenta Nacional de Salud del país. Ella es hoy, la señora Zelaya, la responsable de que estas cosas comiencen a cambiar. Y para eso tiene que ponerse no desde el lado de la profesión médica, que es una profesión importante, que todos respetamos a los médicos que... Todos terminamos en manos de un médico por alguna razón u otra. Ese no es, el problema no es ese. El problema es que para conducir una protección de derechos uno tiene que ponerse como eje al ciudadano. Alexander, ¿qué pasa con los... lo que pasa es que
una vez que hay un malentendido espíritu de cuerpo. ¿Y cuántos casos de negligencia terminan siendo efectivamente sancionados? ¿Y qué es? Eso, pues, ¿no es cierto? Entonces, en este malentendido espíritu de cuerpo terminamos con médicos que sí incurrieron, infelizmente, en este delito y que siguen practicando cuando en verdad alguien que actuó negligentemente, que quiere decir que no actuó bien, que actuó con desidia y le ocasionó un daño irreparable, irreversible hasta la muerte de un paciente, ¿debería seguir ejerciendo? Si hay una negligencia demostrada, pues debe haber las sanciones correspondientes y no podría ejercer. ¿Y en esas acciones cuál es la sanción más drástica? Ya no poder ejercer la medicina, lo que pasa es que por lo menos en un hospital público, ¿no es cierto? Lo que pasa es que el único que puede, no sé, el único que puede determinar que ya no tiene competencia es el colegio médico. Ese es el tema. Y el espíritu... ¿Cuántas veces el colegio médico ha sancionado por negligencia? No conozco, creo que hay una sanción, me parece, en caso de una situación muy extrema que se dio, pero nada más. Claro, ese es el Entonces, aquí hay que justamente trabajar a fondo con el gremio médico que tiene, e insisto nuevamente, al doctor Palacios, que yo lo conozco, a todos los profesionales médicos que yo conozco, porque estamos en este campo. El problema no es con la profesión médica. No. El problema es con ciertos profesionales de la salud que maltratan y cometen ligerezas y negligencias también. Y eso se tiene que visibilizar porque el espíritu del cuerpo existe en el ejército, en la iglesia, en todas partes existe el espíritu del cuerpo, ¿no? No, es una realidad. En este caso ha quedado patente, ¿no? Porque la doctora Figo además ha dicho hasta hoy mismo que había que esperar el informe final para sancionar. Sin embargo, sí ya se ha cambiado al jefe de urología. Y hay otro llamado, ¿no? Porque salud tiene un área... además, ¿cómo puede ser juez y parte? Lo que tú decías, o sea, ¿cómo los mismos médicos van a ser juez y parte? Como me dice Carlos Rocío en el Twitter, que se haga una pericia médica por entidades imparciales, no pueden ser juez y parte el mismo seguro. Se supone que, claro, hoy se supone que mañana lo tiene, por mí dentro del mismo gremio. Se supone que lo tiene que hacer su salud, que en teoría es autónoma, pero el salud tiene una oficina de defensoría del asegurado. El CIS tiene su propio tipo de defensoría, entonces esto debe estar concentrado solo en su salud. Sacamos esas instancias que deben proteger y ver estos temas de negligencia y maltratos y la llevamos a una instancia que cada vez debe ser más autónoma, claro, como es el caso de su salud, pero su salud tiene que cambiar radicalmente, porque en estos últimos años han habido bebés calcinados en la Clínica San Pablo, han habido 9 niños muertos en el hospital de Iquitos, y así puedo seguir numerando. ¿Y dónde está? ¿Dónde hay una sanción correspondiente administrativa de su salud a estos casos? Y como tú has dicho, esto se repite muchísimo, muchísimo. Entonces, la única manera de abordar esto es cambios. Y mañana, en el mensaje del presidente del Consejo de Ministros y la ministra de Salud, tienen la oportunidad de hacerlo. Por ejemplo, su salud tiene un directorio, que es la representación digamos, ¿quiénes están representados ahí? Todos son miembros del Estado. Ministerio de Economía, el Ministerio de Inclusión Social, el Ministerio de Salud. Entonces no hay nadie de la ciudadanía. Puede haber un cambio legal en que haya representación de los usuarios y de los pacientes. El otro cambio es centralizar toda la protección de derechos en una sola instancia que tiene que ser su salud. Porque uno va a un hospital y hay los gestores del CIS, hay los hombrecitos amarillos de salud, hay los asistentes sociales. O sea, el ciudadano entra a un hospital y tiene una serie de problemas para lograr la atención por las complicaciones del caso, pero también cuando hay un problema, para que le resuelvan la situación en su violación de derechos, ¿no? En algún momento se habló del SOAT médico, el mal llamado SOAT médico, que es un seguro justamente para que se atienda a las víctimas en estos casos. Nosotros en ese año, en el año 2009, 2010, nos manifestamos en contra de un seguro médico de esas características, ¿no? Más creemos en una responsabilidad del sistema, en una responsabilidad pública, institucional y privada también. Por ejemplo, no puede ser que ahora el caso más burdo, digamos, ¿no? Si a alguien lo operan y le dejan la gasa en una institución privada, sucede en la mayoría de los casos que para sacarle esa gasa tiene que poner su propio dinero, ¿no? Entonces debe haber una responsabilidad institucional establecida legalmente. Lo que pase en un establecimiento de salud, sea evento adverso, no culpabilidad de un profesional, sea negligencia o lo que fuese, en primera instancia tiene que estar resuelto por el establecimiento, como en el caso de Chile, pero después de que esto salió en la televisión, después de que haya tenido que reclamar. No, los profesionales de salud saben dónde están los problemas. Y otro tema importante es
¿Qué pasa en los hospitales de nuestro país? ¿Quién manda en los hospitales de nuestro país? ¿Hay corrupción dentro de los hospitales de nuestro país y tenemos poder judicial corrupto, policía, etcétera? Claro que la hay. ¿Cuáles son los niveles de corrupción? ¿Por qué se venden camas? ¿Por qué hay malos médicos que dicen aquí tu operación puede ser de 2 a 3 meses, pero si la haces en mi clínica que está a 4 o 5 cuadras y tú sucede más en las regiones, aquí va a ser rapidita y obviamente no va a tener un costo? Esas cuestiones tienen que transparentarse para que haya una fluidez en la atención de la salud. Y si un médico quiere trabajar de forma privada, está en todo el derecho a hacerlo, pero lo que no se puede hacer es sacar del sistema público su responsabilidad y llevarla a ese otro ámbito. El tema de las camas, y estoy hablando en el plano hipotético porque no conozco exactamente cómo ha sido la evolución, pero por lo que se describe, es lo que ha hecho Juan Carlos, que se describe en los medios es: listo, te doy de alta, ya te sacaron todo. O sea, la presión también por liberar las camas. Por crear una rotación que de repente alta es más rotación, acelerada de lo que el sistema permite. Y además, sin tomar en consideración que si el caso es complejo, como hemos dicho, requiere más días de hospitalización, de observación in situ para ver cómo evoluciona el paciente y no botarla porque necesito, ¿no? O sea, rotar y derrotar las camas. Claro, hay temas de falta de infraestructura, falta de camas, etcétera, pero también de cómo se organiza, porque el médico pasa temprano y a veces pasa muy rápido. Hay una enfermera para, sin exagerar, 40, 50 personas en un hospital en la noche. Una enfermera, ¿cómo va a atender a tanta cantidad de gente? También eso es cierto, pero lo que habría que decirle a los profesionales de la salud, a quienes, insisto, respetamos a todos los profesionales de la salud, es que cuando uno asume una profesión de la salud, sabe a qué se mete. Así como el educador cuando va a tratar con niños y a formarlos sabe a lo que se mete, entonces la principal dedicación es colocar como centro de ciudad. Y también la responsabilidad de las instituciones, del Ministerio de Salud. O sea, ya es hora, y el presidente en su discurso del 28 de julio lo ha dicho, vamos a priorizar la salud. Bueno, la señora ministra de Salud, Patricia García, mañana tiene la oportunidad más importante de su gestión quizá para anunciar algunas medidas claves en relación a estos temas, en relación a otros, a los enredos burocráticos que existen en el sistema de salud, a la mejora en la calidad, a la infraestructura, al equipamiento y al personal de salud, al acceso a medicamentos, a que no se violen los derechos no solamente en estas situaciones, sino por ejemplo en el caso de las cesáreas. ¿Qué pasa en las clínicas privadas que están aquí muy cerca de San Isidro, algunas, donde hay un promedio de cesáreas de 95%? ¿Qué pasa con las mujeres que están en un seguro privado? ¿Qué? ¿Son distintas de las mujeres que no tienen un seguro? No, pues, eso tiene que velar su salud por esas situaciones que son evidentes y que se producen hace mucho tiempo. En el sistema público, MINSA, en el salud, en la policía y en el ejército. Levantamos ahí la ¿Cómo alfombra? hacemos para que no esté el gato de despensero? Porque me quedo pensando una vez más en lo que hemos dicho acá. ¿Cuántos casos sancionados de negligencia, comprobados y sancionados hay? No, casi prácticamente no se conocen. Entonces, esa pregunta, difícilmente, ¿no? ¿Cómo hacemos? ¿A quién se le encarga? Exacto, esa pregunta es fundamental. El tema de la salud no es un tema médico. A veces se confunde. La medicina es la medicina y el profesional médico es el dueño de la medicina. El tema de salud, de políticas públicas, es un tema social. Por eso hay una disciplina que es la salud pública. La salud pública no es el establecimiento público, sino todo lo que tiene que ver con el acceso y el derecho a la salud. En su salud, por ejemplo, yo considero que debe haber más participación de otros profesionales de la salud, para medir, de profesionales de la salud y de profesionales en general. El Ministerio de Salud puede en algún momento estar conducido por un médico o médica, pero también puede estar no conducido por un médico y la dirección de los establecimientos de salud tampoco es potestad solamente de una profesión. Ya felizmente se ha avanzado mucho en niveles de centros de salud, de establecimientos no hospitales, en donde ya hay profesionales no médicos que van a hacer la gestión. Hay médicos que gestionan muy bien, hay profesionales de otras ramas que también lo pueden hacer muy bien, pero no hay una gestión organizada en nuestro sistema de salud. No está informatizado, no hay un fluido de las derivaciones, de la referencia, llega una persona, todavía todo está hecho en papel, etcétera, etcétera. Entonces, el problema es más amplio y es un problema político-social que va más allá de la conducción de los profesionales y que involucra un sentido de país que todavía estamos sin resolver. Bien, siempre es interesante mirar desde otros ángulos la noticia puntual que nos alarma a todos, porque claro, nadie quiere entrar por una situación supuestamente de resolución rápida sin brazos, sin personas piernas se quedan y sin calladas, manos, ¿no? también, Sí. ¿no? Muchas personas, este caso es un caso extremo, pero son cuestiones que suceden y todos juntos tenemos que trabajar para
mejorar eso. Médicos y más profesionales de salud y la ciudadanía. El sistema de salud se debe a los ciudadanos, es de los ciudadanos, vive para los ciudadanos y por eso tienen todos que servir a su derecho a la salud. Alexandro, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. Gracias. Cambiamos de tema, tenemos